En primer lugar, quiero decirles que el fast fashion no es una tendencia, sino un modelo de negocio. Y como su nombre lo indica, el fast fashion quiere decir moda rápida o pronta moda. Pero para entender qué significa el fast fashion, necesito explicarles qué es la alta costura y qué es el prêt-à-porter. La alta costura es un modelo de negocio alrededor de la industria de la moda que surge más o menos en el siglo XIX y está establecido por la lógica de lo hecho a la medida, es decir, de lo personalizado a través de insumos de alto lujo, insumos muy costosos. Por lo tanto, esa mezcla entre lo hecho a la medida y los insumos de alto lujo, sumado con procesos exclusivos, dan como resultado prendas muy costosas dirigidas a un consumidor de un poder adquisitivo muy alto. Por su parte, el prêt-à-porter surge a mediados de la década del 50 en el siglo XX y básicamente es una respuesta a esa necesidad de muchos consumidores que quieren tener diseños de autor, entre comillas, o de ciertas casas de moda, pero que sean más fáciles de adquirir. En esa medida, el prêt-à-porter implica una serialización y una producción masiva que le brinda al consumidor acceso a tendencias y a diseños que son producto de el proceso creativo de firmas específicas. Conociendo entonces cuál es la lógica de la alta costura y la lógica del prêt-à-porter, encontramos que hay un número muy grande y considerable de consumidores que siguen descuidados y que no pueden acceder a ciertos diseños de autor. Y en esa medida, alrededor de la década del 60, aparece en Suecia una marca llamada H&M, que hoy en día es conocida a nivel global. Esta marca plantea el acceso a tendencias a un precio muchísimo más asequible, pero con niveles de producción muchísimo más rápidos, porque comparando con el tema de la producción de la alta costura y la producción del prêt-à-porter, que se realizaban básicamente bajo las lógicas de las dos temporadas, otoño-invierno y primavera-verano, aparece el fast fashion, que le brinda al consumidor acceso a diseños muy baratos, con insumos que no son tan finos, que no tienen una calidad comparada con lo del prêt-à-porter o mucho menos con la alta costura, pero que sí le brindan la posibilidad de estar luciendo tendencias que están en boga en el momento, y aún más tendencias que puede lucir casi que inmediatamente después de que las pasarelas se presentan. El fast fashion le hace honor a su nombre y esa pronta moda ocurre una semana o días después de que efectivamente acabamos de ver la pasarela en un show mediático muy grande. Entonces ahí ocurre una especie de pugna entre la velocidad del prêt-à-porter y la velocidad de la alta costura versus la velocidad del fast fashion, que además ha generado muchísimas críticas, porque este fast fashion lo que ha generado es un consumo desmesurado, una producción desmesurada de prendas que han generado que la industria de la moda hoy en día sea la segunda industria más contaminante en el planeta. Y si bien está ese lado negativo del fast fashion, también podemos hablar de una democratización de la moda para mirarlo desde un lado positivo, porque firmas como Zara, como la misma H&M, Forever 21 o firmas como Urban Outfitters se han encargado de hacer masivas y hacer accesibles algunas tendencias que antes era muy complicado que llegaran de manera muy abierta a muchísimos públicos en el mundo. Ese es un valor positivo que tiene el modelo del fast fashion como tal. Otra consecuencia positiva del fast fashion es que ha obligado a distintas marcas de moda, independientemente de sus tamaños, a entender muy bien cuáles son sus lenguajes e identidades de marca,
de tal manera que su identificación esté por encima de esas lógicas de las tendencias rápidas y de esas tendencias que invaden las vitrinas y que convierten a miles de personas en fashion victims. En contraste, encontramos muchísimas marcas de autor que han entendido que, a diferencia del fast fashion, hay oportunidades en la lógica de construir lenguajes individuales y lenguajes propios alrededor de sus propios discursos de moda. Ya para terminar, quiero dejarles dos datos importantes sobre el modelo del negocio del fast fashion. Uno, que recientemente Amancio Ortega, que es el dueño de Inditex y quien creó este gran emporio en la década del 80 que disparó todo el modelo del fast fashion, ha delegado la gerencia y como tal las riendas de su emporio a su hija Marta Ortega, quien asumirá el próximo año las riendas de Zara y las riendas de todo Inditex. Los retos para ella están justamente en cómo convertir esa gran pugna que existe desde muchos frentes bajo la lógica de la crítica al ambientalismo y a la crítica al medio ambiente que este modelo de negocio tiene. Y por último, quiero dejarles un dato cinematográfico, y es una película llamada Grit. Es una película de 2019 que narra la historia de un hombre que justamente tiene a cargo un emporio de moda que se dedica al fast fashion. Es una crítica muy interesante que vale la pena que todos ustedes conozcan para adentrarse un poco sobre esas entrañas oscuras que pueden también ocurrir alrededor de este modelo de negocio.